Te voy a contar una de las claves para que tu negocio online funcione, porque realmente es una de las cagadas que muchísimas personas cometen y es uno de los motivos principales por los que no consiguen escalar su negocio online. Si no me conoces, soy Arturo Masagués y aparte de haber creado y tener mi propio negocio de entrenamiento online, también ayudo a otros entrenadores y a otros negocios online a crecer y escalar sus propios servicios para que puedan vivir perfectamente de ello. Y te quiero contar una cagada, la mayor cagada que puedes cometer si estás empezando, porque realmente es una cagada que cometen muchísimas personas, porque realmente es algo que te enseñan en muchísimas formaciones, mentorías, consultorías y demás, que te voy a explicar exactamente por qué se hace todo esto. Y también es una cagada que yo mismo he cometido y que con el tiempo obviamente me he dado cuenta de que al final si lo que quieres es escalar a largo plazo es lo peor que puedes hacer. Así que quédate en este vídeo porque te voy a contar todo. Y realmente el mayor problema que tenemos cuando empezamos nuestro negocio online es que lo primero que queremos es empezar a facturar, empezar a generar ingresos. Y realmente tú, aunque estés empezando, puedes empezar a generar ingresos. Eso no hay ningún problema. Cualquier persona que empieza de cero, si sabe cómo hacerlo, si sabe cómo generar ingresos, aun no teniendo seguidores, no teniendo audiencia en las redes sociales, puede empezar a generar ingresos sin ningún tipo de problema. Simplemente tienes que saber exactamente lo que tienes que hacer, desarrollar tus habilidades, mejorar, tener un buen servicio, una buena oferta, etcétera, etcétera, para poder empezar a conseguir clientes. Si sabes cómo hacerlo, puedes empezar a generar ingresos. Pero lo que en muchísimas ocasiones lo que no te cuentan es lo que realmente implica eso. Porque yo ahora mismo podría empezar un negocio totalmente de cero y según empiezo poder empezar a generar ingresos. De eso no tengo ninguna duda. Pero ¿qué es lo que implicaría hacer eso? Pues obviamente habría que hacer una inversión económica. Si tú tienes ese capital económico para poder hacer esa inversión y empezar a hacer ingresos desde cero, pues obviamente puedes empezar a hacer ingresos en cualquier negocio empezando desde cero sin ningún tipo de problema, si sabes cómo hacerlo, como te he dicho desde el principio. Por eso cualquier persona puede empezar a hacerlo. ¿Cuál es el mayor problema que nos encontramos en este caso? Pues que al final hay muchísimas personas que están empezando de cero y que obviamente no tienen muchísima inversión a nivel de capital para poder empezar a generar esos ingresos. Lo que pasa es que al final, por muy poco que inviertas, pues obviamente vas a empezar a ver algo de rentabilidad. Pero, ¿qué es lo que pasa si estás haciendo eso? Si yo empiezo un negocio en cero y empiezo directamente a invertir muchísimo capital o empiezo a depender desde el principio de esos ingresos, ya sea en publicidad, en cosas, en aspectos que tenga que hacer para invertir, para empezar a generar ingresos, el problema es que en muchísimas ocasiones de lo que va a pasar es que siempre vas a depender de esa inversión económica para acabar generando ingresos, para poder escalar muchísimo más. Y te vas a olvidar de otros aspectos que son más importantes, que son los que te voy a comentar a continuación. Pero realmente lo que tienes que tener en cuenta es lo que te estoy comentando. Uno, sí puedes empezar a generar ingresos empezando totalmente desde cero, sin nada de audiencia y demás, pero el problema es que en muchísimas ocasiones esto implica hacer inversión económica, ya sea a nivel de publicidad, de exposición, para que la gente te empiece a conocer y que después todo esto te va a depender tercero a largo plazo. Si realmente empiezas un negocio así, pues obviamente te vas a ver muy dependiente de esa inversión económica a largo plazo. Esto es lo principal que tienes que tener en cuenta. Por tanto, hay muchísimas consultorías, formaciones, mentorías que se apalancan en esto para que tú empieces a generar ingresos. Por tanto, si tú estás empezando de cero y estás empezando a generar ingresos, tú estás diciendo, vale, joder, esto es precisamente lo que yo quería. Yo quería empezar un negocio, empezar a generar ingresos, empezar a ver que tengo una rentabilidad. Pero claro, todo eso lo que va a hacer es que siempre dependas de esa inversión económica para estar generando esos ingresos. Pero ellos se aprovechan de, obviamente, saber montarte todo esto para que tú puedas empezar a generar ingresos, pero no te cuentan que esto a largo plazo después va a tener sus limitaciones, que es precisamente lo que yo te voy a contar ahora. Por tanto, si tú empiezas así, para mí esa es la mayor cagada que puedes cometer. Entonces, ¿cómo lo haría yo o qué es lo que yo te propondría, obviamente, para que después esto a largo plazo sea muchísimo más escalable y sea muchísimo más rentable? Que tú seas capaz de generar esa audiencia sin tener que invertir en publicidad. Porque obviamente para que tú quieras escalar, para que tú puedas escalar un negocio, lo que necesitas es audiencia. Necesitas que la gente te conozca. Y para eso están las redes sociales, para exponerte. Y la barrera de entrada para empezar a crear un negocio en las redes sociales,
es muy bajita porque lo puede hacer todo el mundo. Cualquier persona se puede exponer sin necesidad de hacer ningún tipo de inversión. Por tanto, si yo empezara un negocio ahora totalmente desde cero, lo que haría sería principalmente trabajar la parte de exposición a nivel de redes sociales, de que la gente me conozca sin necesidad de invertir en publicidad. ¿Por qué? Pues porque esto es una habilidad que tú tienes que trabajar, que tienes que desarrollar. Y si lo empiezas desde cero, pues obviamente después a largo plazo te va a ser muchísimo más rentable, porque vas a saber cómo puedes llegar a tu audiencia sin necesidad de invertir en publicidad. Vas a ver qué es lo que le interesa, qué es lo que más le gusta, vas a manejar muy bien esa creación de contenido y vas a ser capaz de llegar a gente sin tener que invertir en publicidad, que esto es lo más importante. ¿Por qué es importante? Porque si tú eres capaz de generar audiencia, de que la gente te conozca, de que la gente te descubra con un buen contenido, haciendo que realmente la gente te conozca con ese contenido, después, más adelante, cuando inviertas en publicidad, vas a tener que invertir muchísimo menos porque ya dominas esa creación de contenido, y si tu contenido funciona en las redes sociales, después cuando lo inviertas en publicidad va a funcionar muchísimo mejor y por tanto vas a conseguir muchos mejores resultados, los costes van a ser muchísimo más bajos y por tanto a largo plazo ya tienes una habilidad que sabes que te va a ser beneficiosa para siempre. Simplemente ese push, ese punch de publicidad que tú le des simplemente va a ser para mejorar ciertas cosas que van a ser lo que después te acabe generando esa rentabilidad. Pero lo primero que tienes que hacer es manejar esa habilidad de creación de contenido a nivel orgánico sin necesidad de invertir en publicidad, porque después cuando tú inviertas en publicidad le vas a sacar muchísimos mejores resultados y vas a ver que no vas a depender solo de esa publicidad para generar ingresos. Obviamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es más a largo plazo. No te va a dar tantos ingresos tan rápido como puede ser la primera opción que te he comentado, porque obviamente vas a tardar un poquito más, pero al final es algo que a largo plazo va a ser muchísimo más rentable. A largo plazo te va a dar muchísimos más resultados. Y es lo principal que tienes que tener en cuenta, porque si no, por la otra vía siempre vas a estar dependiendo de la publicidad, vas a estar más saturado, vas a tener que hacer más inversión, te va a costar a largo plazo muchísimo más. En cambio, si lo haces al contrario, a largo plazo te va a ser muchísimo más rentable, vas a conseguir muchísimos mejores resultados y vas a poder escalar muchísimo más. Y te tienes que quedar con eso. Si lo haces de esta manera, pues obviamente vas a poder crecer y escalar tu negocio online muchísimo mejor. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale un buen like y suscríbete porque estoy subiendo contenidos como este de manera recurrente. Y si quieres aprender muchísimo más de todo esto, aquí abajo en la descripción te dejo acceso a mi formación gratuita donde todas las semanas hago masterclass en directo. Así que si esto ha sonado contigo, apúntate por ahí y nos vemos.